Bienvenidos al programa de historia de France 24. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Hoy vamos a hablar del Dalai Lama y lo recordamos porque se cumplen los 80 años de su entronización. Dalai significa océano en mongol y Lama proviene del tibetano maestro reencarnado o gurú. El 22 de febrero de 1940, cuando apenas era un niño de 4 años, el actual Dalai Lama fue entronizado como la 14ª reencarnación del Chenrezig, el Buda de la compasión. En síntesis, su misión sería la de guiar espiritual y políticamente al pueblo de la aislada región montañosa del Tíbet. Pero solo hasta que tuvo 15 años asumió el pleno de sus poderes estatales y se convirtió en el amo del Palacio Potala, el templo de los Dalai Lama desde el siglo XVII. Hasta aquí, todo bien. El problema comenzó en 1950 cuando la China comunista de Mao Zedong, que apenas llevaba un año de haberse hecho con el poder, decidió invadir el Tíbet y arrebatarle la independencia que había ganado en 1913. No estamos pensando en la independencia. La historia es la historia. Así como la Unión Europea, nos uniríamos o nos mantendríamos felices dentro de la República Popular de China, siempre y cuando respeten nuestra cultura única, incluido el idioma y la rica filosofía budista. En 1951, con apenas 16 años, el Dalai Lama enfrentó el grave momento de la sumisión política del Tíbet. Por medio de un acuerdo, le cedía la soberanía de su territorio a China con la condición de permanecer como una región autónoma bajo su administración. Años después, con cerca de 24 años y ante los rumores de que el ejército comunista lo arrestaría, el Dalai Lama tomó una decisión histórica. Se escapó desde Lhasa, la capital del Tíbet, atravesó las frías montañas del Himalaya y llegó a Dharamsala en el norte de India. Ese mismo año ocurrió el gran levantamiento popular de los tibetanos para recuperar su independencia. Veamos en la siguiente crónica cómo a partir de este punto de la historia comienza la vida del Dalai Lama por fuera de su territorio ancestral. Una vida en el exilio. De los 80 años desde que fue entronizado como Dalai Lama, 60 los ha vivido por fuera del Tíbet. En 1959, 9 años después de que la China comunista invadiera el Tíbet, el Dalai Lama escapó de su palacio por sospechas de que oficiales chinos lo secuestrarían durante una obra de danza al que lo habían invitado. Su fuga desató una revuelta popular en Lhasa, ciudad que ha sido el hogar histórico de los Dalai Lama. Pero las tropas chinas extinguieron la revuelta con un baño de sangre. Entretanto, el Dalai Lama cruzó a la India, donde una vez le fue otorgado el asilo, estableció su gobierno en el exilio en la ciudad de Dharamsala, en las estribaciones del Himalaya. Pero en la China, la tensión por el Tíbet nunca cesó. Los brotes de violencia fueron escalando al punto en que a finales de la década de 1980, al menos 70 tibetanos fueron asesinados a tiros por la policía china, según testigos. Apelo a Deng Xiaoping como uno de mis viejos amigos, así que le estoy apelando personalmente, ya ves, para salvar este tipo de, ¿cómo se dice?, situación triste. Pero China hizo caso omiso y continuó su intervencionismo. Cuando llegó la muerte del Panchen Lama, es decir, la segunda figura religiosa de más alto rango del Tíbet, hubo que pensar en quién lo reencarnara. El Dalai Lama en 1995 anunció el nombre del sucesor, pero el gobierno chino rechazó su mandato, puso al niño bajo arresto y desde entonces nunca se supo de él y su familia, de modo que escogió al Panchen Lama de su preferencia. El Dalai Lama decidió entonces llamar la atención del mundo. Se reunió con líderes mundiales y les explicó la realidad de su pueblo. Clamaba por la liberación del Tíbet desde la compasión y sin el uso de la violencia, el mismo argumento que le valió el Premio Nobel de Paz en 1989. Cuando llegó a Taiwán en 1997, un territorio al que China continental ve como una provincia que se gobierna sola, el Dalai Lama dijo que los taiwaneses deberían ser los dueños de su propio destino, un comentario que resonó negativamente en Beijing. 11 años después, en marzo de 2008, estallaron las mayores manifestaciones anti-China del Tíbet en 2 décadas. China acusó al Dalai Lama de orquestar un complot contra los Juegos Olímpicos de Beijing.
Los tibetanos en diferentes áreas de autonomía están llenos de resentimiento. De manera que esta crisis es la expresión de un profundo resentimiento. Por lo tanto, estamos buscando una autonomía genuina, no buscamos la independencia. En 2011, en el marco de su discurso anual por el levantamiento nacional tibetano de 1959, el Dalai Lama anunció su renuncia como líder político del Tíbet, pero continuó como su líder espiritual. Aquejado por algunos problemas de salud y ahora con más de 80 años de vida, muchos tibetanos temen que cuando llegue su muerte, los chinos se interpongan en la elección del nuevo Dalai Lama, una tradición que por siglos sostiene que el alma del viejo monje budista reencarna en el cuerpo de un niño. Los gobiernos de Beijing varias veces han descrito al Dalai Lama como una figura peligrosa que influencia el separatismo del Tíbet. También han dicho que la decisión de elegir su sucesor recae sobre ellos bajo un pretexto hereditario. En palabras del Dalai Lama, los tibetanos tienen el poder de la verdad, que en el camino largo es más fuerte que el poder de las armas que empuñan los chinos comunistas. Así concluimos. Esta y otras historias del mundo las pueden consultar en nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.